Saludos a cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema, el sustantivo, según género y número. Para ello vamos a recordar un concepto que ya en anteriores oportunidades también se ha venido ya trabajando. Es decir, recordar qué es el sustantivo. El sustantivo es una palabra que se utiliza para nombrar, para ponerle nombre a todo lo que existe, es decir, a los seres en general. Cada ser que existe en este mundo, incluyéndonos nosotros mismos, tenemos un nombre con el que se nos designa, con el que se nos identifica, pues esa palabra que señala el nombre es un sustantivo. Aquí tenemos, por ejemplo, un planeta, un auto, una guitarra. De este lado, un soldado, una señorita o una estudiante y un presidente. Y por aquí, un dinosaurio, una ballena, una gallina. Cada palabra que identifica el nombre, entonces, es un sustantivo. Este sustantivo, ya en una oración, cuando la construimos en una oración, tiene la función de ser núcleo del sujeto, generalmente, aunque hay otras también, pero es la más principal de todas. Esta palabra, y aquí vamos precisamente para lo que vamos a desarrollar el día de hoy, esta palabra es variable. Quiere decir, en otras palabras, que tiene accidentes gramaticales, tanto de género como de número. En otras palabras, quiere decir que el sustantivo sufre cambios y lo podemos encontrar en forma masculina o femenina y también puede aparecer de manera singular o plural, dependiendo de qué información nos desee brindar, así lo encontraremos. Y para ello precisamente vamos a entrar al detalle, reconociendo qué clase de sustantivos, tomando en cuenta esta última información, podemos encontrar. Según el género, es decir, según la forma variable de su género, masculino o femenino, podemos encontrar el sustantivo en una forma fija. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vamos a tomar en cuenta que en su estructura, el sustantivo puede parecer nada más solamente como un masculino o como un femenino. En otras palabras, esto quiere decir que el sustantivo puede tener, o mejor dicho, tiene tan solamente forma masculina o tiene solamente forma femenina. No tiene, por lo tanto, del otro género. Si es masculino, no tiene femenino. Y si es femenino, no tiene masculino. En este caso, estos sustantivos son invariables en la forma del género, pero sí tienen variación en su número. Y entonces, por lo tanto, no deja de ser variable. Veamos los ejemplos. Tenemos mesa, suma, olla. Una lista de sustantivos que son solamente femeninos. ¿Cómo así? Pues a través del artículo, el artículo que suele acompañar al sustantivo, podemos reconocer ese género. Entonces diríamos la mesa, la suma, la olla. Como podemos ver, solamente tienen un artículo femenino y son por lo tanto de género femenino. No tienen una contraparte masculina. No podemos decir el mesa, ni el meso, ni el suma, ni el olla. ¿No es cierto? ¿Correcto? Tomando en cuenta que la palabra suma no es un verbo, sino un sustantivo, la operación matemática. Muy bien. En el caso de los masculinos, tenemos el cielo, el tenedor, el ojo. ¿Se dan cuenta que esta lista y tantas otras similares que tengan el artículo masculino el son únicamente de ese género, masculinos? No tienen una contraparte femenina. No hay la cielo, no hay la tenedor ni la ojo, ¿no es cierto? Son únicamente masculinos. Por lo tanto, se les conoce de esta manera, tanto al uno como al otro, de una forma fija. Tomemos en cuenta adicionalmente que en estos casos nos referimos a una lista de sustantivos que no son humanos, ¿no?, ni animales, porque estos sí van a tener una contraparte femenina.
En cambio, los objetos son seres no sexuados, por así decirlo más exactamente. Y por lo tanto, al no ser sexuados, ¿no?, solamente pueden presentarse de un solo género. Pero los seres que son sexuados, como los animales y las personas, sí pueden tener, o mejor dicho, sí van a tener tanto del masculino como del femenino, en diferentes formas. Y aquí los vamos a ver. Tenemos el de doble forma, por ejemplo. El de doble forma presentan distintas terminaciones para cada género. ¿Qué quiere decir? Al decir terminaciones nos referimos a la parte final, que en la estructura se conoce como desinencia. Es esa desinencia, es decir, la parte final del sustantivo, la que va a variar, la que va a cambiar, y la parte invariable, que es el lexema o raíz, es la que se mantiene intacta, ¿sí?, en esta estructura. Y entonces la doble forma se va a observar en la terminación, en la desinencia. Arquitecto, arquitecta. Podemos ver, la desinencia hace la diferencia. Jefe, jefa, señor, señora. En este caso no hay cambio de desinencia, más bien se agrega una desinencia, ¿no? Y la estructura del lexema se mantiene tal cual. Conde, condesa, héroe, heroína, actor, actriz. Podemos observar que el lexema o raíz es invariable, la parte negrita, y la parte en rojo es la desinencia que al cambio de su forma hace el cambio de género. El común de dos. El común de dos es un sustantivo que el cambio de su género lo va a marcar no la palabra en sí, sino más bien el artículo que lo acompaña. Si nosotros lo comparamos con el primer caso de la forma fija, en la forma fija hay un artículo que acompaña a esos sustantivos. Pues en el común de dos también hay un artículo que los acompaña y es el que determina su género. Pero aquí sí puede haber cambio de artículo, y en el cambio de artículo cambia también el género, ¿no? El ambulante, la ambulante. No hay ambulanta, ¿no? El adolescente, la adolescente. No hay adolescenta. El artista, la artista. No hay el artisto. Entonces podemos ver de que aquí solamente la raíz o lexema es invariable, está exacta e intacta. No hay cambio ni en su desinencia. El cambio está en el artículo que lo acompaña o que la acompaña. Siguiendo con esta clasificación, tenemos el sustantivo epiceno. Este epiceno se aplica generalmente a los animales. Aquellos animales que tanto para el masculino o el femenino se les reconoce con el mismo nombre. Es más, se utiliza el mismo artículo. Y por lo tanto, ¿cómo distinguirlo de masculino o femenino? Tal es el caso, por ejemplo, de águila. Esta palabra, este nombre águila, suele acompañarse, o mejor dicho, se acompaña con el artículo el águila. No hay la águila. Claro que en el plural se dicen las águilas, es cierto, pero en el singular es el águila. Y si fuese en plural las águilas, bueno, esto para femenino, y el masculino los águilas. Entonces, como podemos ver, hay un solo artículo que le acompaña. Entonces, ¿cómo podemos señalar al masculino y el femenino de esta palabra? Entonces, es ahí que se agrega macho y hembra. Lo mismo se aplica para las otras palabras, foca y cóndor, la foca y el cóndor. Entonces aquí se diría el águila macho, el águila hembra, la foca macho, la foca hembra. Curioso, ¿no? El cóndor macho, el cóndor hembra. Aquí hay un caso particular. En algunas ocasiones, si bien es cierto, se suele aplicar para los animales, en algunas ocasiones puede presentarse para el ser humano, para la persona, ¿no? En ocasiones en la cual se utiliza un sustantivo que a simple vista no distingue género. No decimos el víctima y la víctima. Esta palabra víctima, este sustantivo víctima, solamente se presenta como femenino, la víctima. Pero para distinguirlo en género al masculino del femenino, entonces se agrega la palabra ya no macho ni hembra, sino varón y mujer. La víctima varón, la víctima mujer. Entonces, como podemos ver, en este tipo de sustantivo estamos usando una nueva palabra que añadimos por necesidad, ¿sí? Como si fuese un adjetivo específicamente, ¿sí? En todo caso, es otro sustantivo que indica macho, que indica hembra, que indica varón, que indica mujer.
¿sí? Por necesidad para reconocer y distinguir uno del otro en el género. Tenemos el heterónimo. Heterónimo. Hetero quiere decir diferente. Ónimo o noma, nombre. Es decir, que en este caso utilizamos un nombre diferente para señalar el género, ¿no? El género en su contraparte, del masculino al femenino. Cambia totalmente de una raíz o lexema a otra raíz o lexema, distinto en su escritura, ¿no? Sin embargo, se refiere al mismo género, mejor dicho, a la misma especie. El caballo tiene su contraparte en la yegua, no hay caballa. El padre tiene en su contraparte a la madre. Aunque tenga algún parecido, aún así es una estructura diferente. El yerno lo tiene la nuera, ¿no es cierto? Como podemos ver, es una palabra nueva, diferente, que viene a ser la contraparte del género al cambio, ¿no? En este caso. Tenemos el sustantivo ambiguo. Se le conoce ambiguo, ambi quiere decir dos. Es un sustantivo que se presenta de dos formas, pero que en el significado no varía en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto se le puede llamar en masculino él o la, en femenino la, estamos hablando del mismo ser. O sea, no hay un cambio sustantivo, no hay un cambio de fondo en su esencia, ¿ya? Bien puede ser masculino, bien puede ser femenino, pero es lo mismo. A diferencia de los otros, que al decir masculino, al decir femenino, ya estamos hablando de un ser distinto en el género. En cambio, el mar y la mar, el tilde y la tilde, el azúcar y la azúcar, hacen referencia al mismo elemento, ¿sí? Y claro, algunos lo llamamos con el masculino él, otros lo llamamos con el femenino la. En el caso de el mar y la mar, por ejemplo, ¿por qué se da ese cambio? Bueno, es una cuestión simplemente de carácter literario, poético. En el ámbito común, corriente, nosotros decimos el mar, pero los poetas, los artistas suelen utilizar la mar. Le dan un tono femenino a esta palabra porque resulta bastante sentimental tal vez. Por esa razón hay ese cambio. En lo que se refiere a la palabra tilde, al sustantivo tilde, el y la tilde, allí sí habría diferencias por razones de uso, de costumbre de la gente. El y la azúcar, algo similar, pero se aceptan en ambos casos. En cambio, vamos a ver en el homónimo. El homónimo tiene una situación muy similar a la anterior. La diferencia es que aquí sí va a haber cambios en la esencia de la palabra. Va a haber cambios en el significado de la palabra. Si se presenta como masculino o femenino de acuerdo al artículo que se utiliza, allí hará un cambio, ya no se tratará de la misma idea. Si decimos el mar y la mar, hablamos de esa masa de agua igualmente como la tilde, el signo ortográfico, ya sea en masculino o femenino, el o la tilde, igual nos referimos al mismo signo ortográfico. Si hablamos de el azúcar o la azúcar, nos referimos a la misma sustancia dulce. Pero en el homónimo, si cambiamos el artículo, le cambiamos el significado y nos referimos ya a otro ser. Homo quiere decir igual nombre, ¿sí? Tiene el mismo nombre, pero cambia el significado. Veamos. La capital y el capital. La capital, que es femenino, nos referimos a una ciudad, a un lugar importante, céntrico, ¿no? Sobre todo en una urbe, una ciudad. En cambio, el capital, nos referimos a una propiedad, nos referimos a un bien económico, ¿no? ¿Vemos que hay diferencia? La cólera, que está en femenino, se refiere a una enfermedad, o mejor dicho, se refiere a un estado de ánimo, la cólera, la irritación, la ira. Y en cambio, el cólera hace referencia a una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Producto de una bacteria, la Escherichia coli. Entonces hay cambio en el significado, como el papa y la papa. La papa hace referencia al tubérculo, y en cambio el papa, ¿no?, al sumo pontífice, ¿no es cierto?, a la autoridad más importante de la Iglesia Católica. Entonces aquí sí hay cambios. Visto este caso, ahora vamos a ver la clasificación de sustantivo de acuerdo al número. En este caso vamos a observar qué clases de sustantivos se van a dar según el número singular, según el número plural.
Por ejemplo, vamos a ver en estos casos, aunque ya no hay nombres específicos, sino más bien cómo se dan esos cambios, ¿no? De acuerdo a la estructura. En este caso vamos a ver de que los sustantivos que terminan en vocal, cualquiera que fuera, pero que sea una vocal no acentuada, ojo, es decir, que no tenga el acento, esa vocal al final, que no sea palabra aguda, en otras palabras, ¿sí? Se le añadirá simplemente la S, ¿no? Para gato, gatos, casa, casas. ¿Sí? Ahora, si termina en una consonante, cualquiera que sea, ¿no? Se le agregará la ES, pero que sea siempre y cuando, ¿no? Como podemos ver, una palabra aguda, en este caso, león, pastor, leones, pastores. Pero ¿qué ocurre si termina en una vocal acentuada? En comparación al primer caso, que termina en una vocal no acentuada. En este caso tenemos palabras agudas, porque el acento está en la parte final, en la sílaba final, donde se encuentra la vocal. En este caso se le tiene que agregar una ES, ¿no? Es, con excepción de la palabra menú, que mantiene su forma, digamos, similar al primer caso, en el cual solamente se le agrega la S, menús. Pero para maní, maníes, caribú, caribúes. Y casos similares de igual forma. Ojo, estamos hablando de aquellas vocales acentuadas y U. Si acaba en la A o en la O tónica, o sea, similar al caso anterior, pero para la A y la O, ¿ya? Y en este caso tendríamos que agregarle a la E también, ¿ya? Se le agrega simplemente la E, la S, ¿no? Mamá, mamás, yo, yoyos, café, cafés. ¿Correcto? Bien. Si termina en EI, si termina en el sonido EI, con una Y, ¿no? Con una Y, ojo, una Y, ¿ya? Como un diptongo, ¿sí? Se le agrega la ES, porque la Y es una consonante y va a sonar como consonante en el plural. Rey, reyes, grey, greyes. ¿Correcto? Sigamos con esta observación importante para el uso de los sustantivos en el número, ¿no? Del singular al plural. Algunas palabras provienen de otras lenguas, del inglés, por ejemplo. Entonces, como provienen de otras lenguas, tienen un caso particular. Este es el caso de la palabra sándwich, ¿no? Entonces, sándwich se mantiene tal cual y para este caso se le agrega la ES para pluralizarlo, ¿no? Sándwich, sándwiches, en este caso, ¿no? Las terminaciones en grupo consonántico. Cuando hablamos de grupo consonántico, quiere decir de que encontramos un grupo, pues, ¿no? Una reunión, ¿no? Dos consonantes. También generalmente son palabras que provienen del extranjero, ¿sí? Y las usamos en algunas ocasiones tal cual. Aunque, ojo, en el caso de récord, por ejemplo, ya se ha castellanizado, ¿no? Es récord, sin la D. ¿Ah? Y, profe, ¿y cómo se pluralizaría si estuviera sin la D? Bueno, diríamos récords, ¿no? Récords. Pero como se mantiene tal cual, a veces como en este caso, se le agrega la S, records. Y en el caso de iceberg, que es el témpano, la gran masa de hielo flotante en el mar, ¿no? Igualmente. Pero en este caso, por ejemplo, recomendable en vez de iceberg y no complicarnos, pongámosle témpano, ¿sí? Que es un nombre en el castellano. Otro caso tenemos aquí que hay sustantivos, ¿recuerdan ustedes de la forma fija de los sustantivos en género? Que solamente tenían masculino o solamente tenían femenino. Pues hay sustantivos que solamente se utilizan en forma plural. Es decir, que en este caso siempre tendrán como artículo un plural. Las fauces, las cosquillas, los víveres, las trizas, las cuclillas, las nupcias. No hay la fauce, no hay la cosquilla, no hay el vívere, no hay la triza, no hay la cuclilla, no hay la nupcia. Siempre se pronuncia en forma plural. ¿Por qué razón? Porque hace referencia a dos o más elementos en su significación. Porque al hablar de fauces hablamos de las mandíbulas, superior e inferior, en los animales, las dentaduras, esas dentaduras terribles, y no es una, pues es un conjunto. Y las cosquillas, ¿sí? Es toda esa sensación de risa que hace referencia, ¿no? A una serie de elementos. Los víveres, un conjunto de
¿no? Un conjunto de abarrotes, un conjunto de elementos que son parte de nuestra alimentación. Las trizas, un conjunto de pedazos pequeñitos, ¿no? De un objeto que se rompe en muchos pedazos. Esos muchos pedazos son las trizas. Las cuclillas, hace referencia a las dos rodillas que se doblan, ¿no? Cuando nosotros nos doblamos en las rodillas, las dos se conjugan. Y las nupcias es el matrimonio de dos personas. Por eso la idea de plural. Y solamente en plural. El sustantivo, hay sustantivos que solamente se escriben en singular. Es decir, que para estos casos no se pluralizan. En el artículo lo podemos reconocer. El Apocalipsis. No hay los Apocalipsis. El Apocalipsis es uno solo. El caos, no hay los caos. El oeste, no hay los oestes. El sur, no hay los sur, ni los sures. El sur es uno solo, es un punto cardinal. La sed es una sola, no hay las seds. Y la salud, tampoco no hay las saluds, ¿no es cierto? Como podemos ver, no suena nada bien pluralizarlas. Tan solamente se les utiliza de manera singular. Claro que en algunos casos pueden aparecer y utilizarse de manera pluralizada, pero son para ocasiones determinadas especiales y en el caso literario básicamente, ¿sí? Para resaltar quizás la idea, pero lo usual, lo común es darles un uso en singular. Y para finalizar, tenemos un caso particular en lo que se refiere a las vocales. Uno se preguntará, profe, ¿y las vocales se pluralizan aunque es una sola la vocal? Bueno, pero en algunas ocasiones, para determinadas circunstancias, ¿no? Cuando nos referimos a la vocal en su forma plural, tenemos esta sugerencia, ¿no? Así la debemos pluralizar. La A es. La E es. Aunque sea medio extraño, pero así debe ser. Reglas que se dan. La I para la I es. Noten ustedes que para la I y para la U tenemos que tildarla adicionalmente, ¿no? Para la A, la E y la O no es así. Bien, mis queridos jóvenes, de acuerdo a todo lo visto, ustedes ahora resolverán esta actividad que les propongo. En el primer caso, ustedes buscarán a qué género corresponde las que allí les propongo, ¿no? Carpeta, diploma, PUS, periódico, computadora, cuadernillo. Por ejemplo, carpeta. ¿Cómo me doy cuenta del género? Pues aquí debo acompañarme mentalmente de su artículo. La carpeta. No es el carpeta, la carpeta. Y si vemos que es un artículo femenino, entonces digo que esto es un sustantivo femenino. ¿Correcto? En el segundo caso, hagan lo mismo pues para lo demás, ¿no? En el segundo caso, femenino. Escribe el femenino de los siguientes sustantivos. Acá tenemos que investigar también un poquito para poder resolver, ¿no? Del emperador corresponde, no es emperadora, ¿no? Emperatriz. Disculpen ahí un poco el lapsus en la escritura, pero es emperatriz. En el caso, la número 3, ¿sí? El plural. Tesis. La tesis. ¿Cómo lo podemos pluralizar? En este caso, tendríamos que utilizar el artículo, las tesis. ¿Ya? Es el caso muy especial de algunas palabras que se pueden escribir como singular y se escriben con plural con el artículo. Y bueno, finalmente el último grupo, ¿no? Es para marcar de acuerdo a cada pregunta planteada. Bien, mis queridos muchachos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos encontramos en la siguiente sesión. Saludos a papito y a mamita.